Hablábamos de bromas, hablábamos de sentido del humor y queremos seguir hablando de ello con nuestra coach de cabecera, Pilar Jericó. Muy buenos días. Hola, buenos días, Javier. Hemos elegido este Día de los Inocentes, tradicionalmente día de bromas, algunas mejores, otras peores, las de la Gala Inocente magníficas, por supuesto. Para hablar de eso, del humor, de un día además en el que se le daba, antes más que ahora, rienda suelta al humor. No sé si a ti te han hecho alguna inocentada que recuerdes. Bueno, las típicas que comprábamos en la Plaza Mayor, yo creo. Sí. De dar la mano y que te sonara algo. Yo he hecho alguna, pero no por maldad, sino por trabajo, hombre, ¿sabes? Sí. Yo recuerdo una que hice llamando al que era entonces entrenador del Real Madrid, John Benjamin Toshak, haciéndome pasar por Bernardo Schuster. Esto era en una emisora, en el programa deportivo, a las 12 de la noche, y entonces llamé: hola, mister, soy Bernardo. Y el otro decía: Bernardo, es un poco tarde, pero es que estoy muy fastidiado porque usted me ha puesto en un sitio que no gusto y esto no puede continuar así. Y entonces le decía: Bernardo, mañana hablamos. Total, que lo tuve ahí liado un cuarto de hora en una conversación absurda. Y al día siguiente, los compañeros de la radio vieron cómo en el entrenamiento Toshak llamó a una parte a Schuster, le decía algo y solo se veía al alemán negar con la cabeza. Entonces, hasta aquí podemos ver, ¿no? O sea, que tuvo efecto. Bueno, dices que a ti no te han hecho muchas inocentadas. ¿Tú has hecho inocentadas? Sí, yo he hecho inocentadas. Aparte que, mira, lo más interesante de un día como hoy, yo creo que también es, aparte de reflexionar sobre todo lo que son las inocentadas, es ver lo bueno que es el sentido del humor. Sin duda. Porque ahí he traído hoy unas investigaciones muy simpáticas que nos explican que tener buen sentido del humor aumenta considerablemente nuestra longevidad, nos hace más longevos. Fíjate. O sea que quien ríe vive más, podríamos decir. Sí, quien ríe vive más, y una forma de expresar el buen humor es con la sonrisa. Por eso no es de extrañar, mira, un estudio muy curioso de la Universidad de Wayne State University, ya sabemos siempre en Estados Unidos, que es donde les van todos estos estudios, aunque aquí en España también tenemos buenos estudios, pero en este caso son americanos. Te dice que examinaron en el 2010 fichas de fotografías de jugadores de baloncesto que venían de las grandes ligas de los años 50. Y analizaron sus datos vitales, su salud, o sea, lo que tenían de datos de salud, etcétera. Y lo más curioso es que analizaron la sonrisa, aquellos que tenían sonrisas amplias, genuinas, con respecto a aquellos que tenían una sonrisa un poquito más forzada, digamos. Exacto. Y mira tú por dónde descubrieron que aquellos que no sonreían en las fotos tenían una vida media de 73 años. Sí. Mientras que los que sonreían de esta sonrisa, de que se lo pasan bien, que hay sentido del humor, tenían una vida media de 80 años. Madre mía, o sea que eran 7 añitos de diferencia. 7 añitos, que no está mal. Entonces, y encima 7 añitos pasando de lo mejor, claro. Hombre, y disfrutando una barbaridad. La diferencia es que tus 80 años han sido mucho más agradables que los 73 del otro. Claro, entonces es interesante porque hoy que tenemos un día tan especial a nivel de estas inocentadas, etcétera, lo que yo creo que es interesante es acudir al sentido del humor. El sentido del humor debemos de tenerlo siempre constante en nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, más estudios, ¿no? Para quien no le apetezca reírse, pues mira, la Universidad de Maryland dice que cuando más sonríes mejor, más sentido del humor tienes, mejor dicho, tienes una capacidad de prevenir enfermedades cardíacas. ¿Por qué? Porque el sentido del humor facilita el flujo sanguíneo. Es decir, cuando nos reímos reducimos el estrés y activamos zonas de nuestro cerebro que, por ejemplo, la oxitocina, una hormona que activa, un neurotransmisor que activa los lazos sociales. Es decir, cuando estamos con sentido del humor, mira tú por dónde nos da esa cosa de ensalzar la amistad, entusiasmo, etcétera, y eso tiene que ver con esta hormona en nuestro cuerpo que es la oxitocina, ¿no? Aparte de la risa y de los efectos beneficiosos de la risa en nuestro organismo, hay un efecto psicológico que yo creo que es importante, ¿no? Y es que el
el sentido del humor ayuda a relativizar las cosas, a ponerlas en su valía real, ¿no? Exactamente, y de hecho no es de extrañar que uno de los consejos que vamos a dar a nuestros oyentes es que tú ante un problema revísalo como si fuera una película con un cierto toque de humor, como si se lo estuvieras contando a alguien. Y además es especialmente interesante, sobre todo si el error es tuyo. Ver la parte cómica de ti mismo ayuda bastante. Y eso es un buen consejo. Cuando estés en un momento muy complicado, aprendemos a reírnos de nosotros mismos, que ayuda a sentirnos mejor. Fíjate que yo a veces digo que el sentido del humor es nuestra última trinchera frente a la pérdida de la cordura, ¿no? Es decir, que nos mantiene cuerdos, porque al fin y al cabo nos llegan tantos inputs negativos de lo que pasa en el mundo, hoy que recibimos tanta información, que el sentido del humor como que decodifica y nos mantiene cuerdos, si no a veces sería muy difícil soportar lo que nos pasa. Sí, y de hecho, fíjate, al hilo de lo que mencionas, hay un estudio de la Universidad de Michigan que estudió a más de casi 50 personas sanas, con otras 50 personas que tenían que someterse a un tratamiento de diálisis, que la diálisis ya sabemos que es para extraer las toxinas del riñón con una máquina, que a veces, pues oye, es bastante incómodo, tienes que ir de 3 o más veces a la semana. Es muy duro. Bueno, pues hicieron un estudio esta Universidad de Michigan analizando qué pasaba a las personas que tenían que estar sometidas a la diálisis con respecto a un grupo de control, ¿no? Personas que en este principio no tenían esa dificultad. Y mira tú por dónde descubrieron que las personas que la diferencia entre las que tenían que estar sometidos a la diálisis y las personas sanas era ninguna. Es decir, que el sentido del humor, la gente que aunque tenga esta dificultad, si se lo toma con sentido del humor, es capaz de vivirlo mucho mejor. Por eso lo que tú decías, momentos de dificultad, dureza, oye, esto que dices, qué enfermedad, sacarle esa punta al lápiz, ¿no? De saberse reírte de ti mismo y de lo que te ocurre, también evidentemente con sentido común. Claro, efectivamente. Pero esto es lo que nos hace sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Hay situaciones que son dramáticas, quiero decir, y bueno, pues el relativizarlas con sentido del humor a veces puede ser un poco patológico, ¿no? Es como no querer afrontar esa realidad, pero lo normal es que le demos la importancia que tienen y el humor nos ayuda a ello. ¿Hay algunas pautas que uno pueda seguir para no apartar el sentido del humor de su día a día? Mira, todos nacemos riéndonos, de alguna forma u otra, más hasta en los bebés, que se ha visto en las técnicas 3D de ultrasonidos, que se ve cuando estamos en el vientre materno, hasta nos estamos sonriendo. Por lo tanto, esto viene de serie. Lo que hay que hacer es acudir a ello. Como decíamos, tres consejos se podríamos dar. El que hemos mencionado antes. Ante un problema, revísalo como si fuera una película de humor que lo contaras a alguien. Sobre todo cuando ya decía que son temas tuyos que te has equivocado, ¿no? Errores tuyos, pues mira, reírte de uno mismo viene muy bien. Segundo, interesante, rodéate de personas con las que lo pases bien. Se ha cortado. Dile a Pilar que aguante. Vale. Sí, entonces, rodéate de personas con las que lo pases bien. La amistad nos aporta esa dosis de distancia importante, ¿no? Para reinterpretar la realidad de un modo diferente. Y tercer consejo, busca actividades que te permitan disfrutar de las cosas, que te lleven al lado amable que tuvimos en la infancia. Y otórgate esa libertad para disfrutar y para reír. Yo creo que lo importante es recordar que todos y todas nacemos con esa capacidad de reírnos y que sencillamente lo que hay que hacer es acudir a ello. Y como decíamos, contarnos nuestra propia vida a veces como una película de humor, rodearnos de amigos que nos lo hagan pasar bien y vivir esas aventuras, esas actividades que también despiertan el sentido del humor en nosotros. Y en el último caso, tener siempre una especie de baúl de recuerdos risueños sí. a los que acudir y desintoxicarnos de lo que nos pasa. Exactamente, y escuchar las mañanas también ayuda. ¿No? Pilar, pues que lo pases muy bien el resto del día y que te rías mucho. Pues sí, vamos a pasarlo bien. Y ya sabes que a las 10:15 de la noche pues tienes una cita con una diversión solidaria, que es la de la Gala Inocente Inocente. Que no me la pierdo. Un beso muy grande. Un beso, hasta luego.